Bueno, seguimos. Julián Axat, bienvenido al programa. Gracias, Leopoldo. Un gusto tenerte aquí. Igual. Un gusto. Vos sos abogado y ahora además sos funcionario a nivel provincial. Sí, sí. ¿Haciendo qué cosa? Soy defensor de pobres y ausentes en La Plata, penal juvenil. Muy bien. Viene de aparecer, hay varios libros, que ahora vamos a hablar de ellos, pero viene de aparecer este último libro que se llama, ¿lo puedo mostrar? La Plata Spoon River, de libros de la Talita Dorada. Aquí está, Néstor Mux también está acá. Sí, claro. La imagen que ustedes ven aquí es una imagen importada. Esto es Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, en el 2005. Intuyo que con el Katrina, Exactamente. con el huracán Katrina, que inundó todo, como se ve aquí. Y La Plata Spoon River es un libro de poemas, quédate por favor, donde aparecen poemas, por ejemplo, este, que dice acá arriba Ada Teresa Rodríguez, aparece el poema, aparece este otro que dice Alberto Néstor Lancón, me interesa mucho que aparezca el nombre, y así varias decenas de nombres. No quiero decir el número porque este número es un número todavía conflictivo. Estos no son los autores de los poemas. Para saber quiénes son los responsables del poema hay que ir a la última página y ver a qué corresponde. Estos son los nombres de las personas fallecidas el 2 de abril del 2013. Esto es así. Es así. Es un libro con poemas con nombres de personas para recordar y en homenaje a esas personas, ¿no? Claro. Vos decís por allí que has convocado a poetas locales y poetas de afuera también. Sí. Sí, es un libro, es una antología de poesía que convoca sobre todo poetas platenses que vivieron la inundación del 2 de abril y que después de vivirla quisieron escribir sobre ella. Después a gente del país, del interior del país, que supo y estuvo pendiente de esta inundación, estuvo en vilo sobre la inundación, y poetas del extranjero, sobre todo latinoamericanos, que se enteraron de lo que pasó el 2 de abril en La Plata y también quisieron escribir. Spoon River, vos corregime a esto, hubo un gran poeta norteamericano de hace como 100 años más o menos que fue Masters. Edgar Lee Masters. Edgar Lee Masters, que escribió una antología de Spoon River, un pueblo inventado, me parece. Así es. Y que esto tenía que ver con la descripción de personas fallecidas. Exacto. Algo así es. Sí. Bien. Tenés otros libros que yo los quiero mostrar antes de llegar al tema puntual de la inundación. Bien. Servarios, que también es un libro de poemas. Sí. Sí. También es un libro de poemas. Neo, Julián Axat, que también es un libro de poemas. Y Si Hamlet duda, interesante título también. Si Hamlet duda, le daremos muerte. Antología de poesía salvaje. Esto me hace acordar a algunos de los poetas franceses rebeldes. Claro, 150 años después. Estos no los he podido leer porque llegaron recién, pero los voy a leer. Julián, la semana pasada estuvo gente aquí de estas asociaciones. Justo estuvo este chico Colauti, que creo que el papá falleció también, sí. Y se crea una situación difícil aquí ahora, vos como defensor. ¿Qué es lo que está pasando en relación a la inundación del 2 de abril y estos números que van, números que vienen? Este disponer de los fallecidos como si fuera una moneda corriente. ¿Qué pasa? Bueno, lo que hubo después del 2 de abril es una gran incertidumbre respecto a la cantidad de víctimas que dejó el temporal, sobre todo porque lo que se computó fue de manera parcial una cantidad de víctimas que fueron halladas en la vía pública. No se computaron causas sanitarias o epidemiológicas con conexidad directa con la inundación, con lo cual ocurrieron o hubo decesos con posterioridad que no se tuvieron en cuenta, no se vislumbraron, y eso generó que esas familias se quejaran de que por hipotermias o por enfermedades posteriores, por haber ingerido agua, esos decesos no hubieran sido tenidos en cuenta como
parte de la inundación. Eso generó presentaciones judiciales y eso generó otros listados distintos a los listados que se oficializaron el día 4 o 5 de abril. Y eso llevó a que la justicia todavía esté investigando el número de víctimas. Se acaba de cumplir un año después bueno, el 2 de abril de este año, 2014, y bueno, se ha dictado una sentencia que se ha determinado que existen o que existieron 89 personas fallecidas con posterioridad al 2 de abril, pero también la justicia penal en este momento está llevando a cabo otra investigación paralela para determinar si hay más todavía personas que se encuentran fallecidas, ya no encontradas, hallados, ahogadas en la vía pública, sino en otras circunstancias. Para aclarar aún más esto, tu situación y tu condición de fiscal en esto, defensor, es una actitud, digamos, a ver si yo lo digo bien, acusatoria contra la falta de verdad de cómo están las cosas. Yo intervine hasta una parte, después dejé de intervenir porque, digamos, se tomó la decisión de que dado que no había niños y adolescentes, digamos, que habían sido hallados fallecidos, en principio se dudó si existían o no niños. Hay muchos testigos que dicen que vieron niños fallecidos, pero eso no es cierto porque hasta ahora la causa no da cuenta de la existencia de niños fallecidos como consecuencia del temporal. Por eso, obviamente, se determinó de que yo no intervenga más. Pero la justicia continúa investigando y bueno, yo en todo caso me hice a un lado, continué con otro tipo de investigaciones. Para el día 3 y 4 de abril había niños evacuados y desaparecidos, por eso intervine sobre todo. Después dejé de intervenir, como digo, y por ahí me brindé más a construir un hecho cultural y en todo caso acompañar a las víctimas de otro lugar. La justicia en este momento, y hay fiscales investigando, pero no solamente se está investigando el número de víctimas, sino también se está investigando las causas que llevaron a la inundación desde el punto de vista de las obras públicas, que no se hicieron, qué se hicieron. Hay una causa penal en la Fiscalía de Delitos Complejos que está investigando si en realidad hay responsables políticos en este momento. Hasta ahora no se ha hecho ninguna imputación penal. Lo cierto es que yo creo que la justicia penal va a avanzar en este sentido y se va a determinar si hubo o no responsabilidades en la construcción o la omisión de construcción de las obras de drenaje que debieron existir para el 2 de abril. Tengo una pregunta relacionada con esto. Uno leía que Pose, estos días, que es un intendente de dónde está él, en San Isidro. En San Isidro, también salió a decir que, digamos, la cantidad de fallecidos superaba los 300. ¿Qué es lo que está contaminando la verdad? ¿Qué es lo que está contaminando la verdad? Porque parece poco probable eso, digamos, no lo sé, pero parece poco probable. ¿Qué es lo que pasa con esto? No creo que sea posible. De todos modos, la justicia lo citó a Pose a prestar declaración y no se presentó. Con posterioridad al 2 de abril hubo mucha especulación política respecto de las cifras. Yo creo que mal, porque no debería especularse con un hecho tan complejo. De hecho, creo, como decís vos, la sociedad tiene el derecho a la información, el derecho a la verdad, más cuando se trata de vidas humanas o de pérdidas. Creo que ha habido malos manejos en todo sentido y creo que muchos de los familiares tienen razón cuando plantean de que no fueron incorporados, no fueron reconocidos. Hay familiares que tienen un familiar que ha sido encontrado incluso en la vía pública y no ha sido tampoco reconocido. Por lo tanto, creo que ha habido un problema de transparencia, de derecho a la información, de vulneración de derechos que tiene que ver con el reconocimiento de los propios errores estatales. Pero bueno, es algo que también nuestra sociedad tiene que ir resolviendo. Toda catástrofe que dura 5 horas y se lleva a más de 60 personas es una catástrofe crítica desde el punto de vista simbólico y social. Por lo tanto, también creo yo que la sociedad no está preparada también para recibir semejante impacto. Digo, la sociedad platense, en todos los sectores sociales padecieron este problema. Obviamente que los más golpeados fueron los sectores vulnerables que vivieron a la vera de los arroyos y que se llevó todo el agua. Pero lo vivió la sociedad platense que vive en el centro de la plaza. Una inundación de estas características produce una convulsión y también obviamente genera rumores, genera especulaciones. Y creo que con el tiempo, a medida que uno se va alejando de ese temporal, recién nosotros decimos los jóvenes, se nos van cayendo las fichas, pero creo que a la sociedad le van cayendo las fichas sobre qué es lo que dejó el temporal y qué no. Acaba de transcurrir un año y creo que estamos pasando en limpio, creo yo, conclusiones y todavía quedan, ¿no? Y entre las cosas, digamos, ¿cómo diría yo? Las paradojas, que hemos tenido muertes por asfixia, ahogados en tierra firme. Sí. Digamos, y que los más vulnerables han sido los ancianos en esas situaciones que uno no quiere ni imaginarse por lo dramáticas, y como vos muy bien decís, en líneas generales le toca a las afueras. Aquí
le tocó a todos, los del medio, los que estamos muy cerca, el primo, el hermano, el cuñado, y que ha dejado, además de la mortalidad, una enorme morbilidad. Llamamos morbilidad a los médicos al hecho de las enfermedades que han quedado, sobre todo psíquicas, el estrés, en la somatización en las personas. Yo te quiero felicitar puntualmente, porque soy un amante de la literatura, por, digamos, tu capacidad poética, realmente es curioso esto, es curioso, yo no sabía que la tuvieras, por tu compromiso con la sociedad y por ser el hijo de Félix Sá, que fue un gran amigo mío. Gracias, Leopoldo. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Por favor. Bueno, suficiente. Esto es todo por hoy. Los espero la próxima semana en una nueva emisión de Ojo Clínico. Muchas gracias.